Bienvenido y este es su canal Galán Jugando y Más, donde todos los días son domingos para jugar. Me gustaría que te suscribas, que active la campanita para recibir más contenido. Comparte, deja tu comentario y como siempre me encanta debatir contigo ahí mismo, donde acabo de mencionar en la caja de comentarios. Señores, en el día de hoy vamos a hablar de No Man's Sky, la versión para Nintendo Switch 2. Vamos a hablar de este juego porque este juego ha dado mucho de qué hablar. Incluso se ha convertido en un gran ejemplo para otros estudios, tanto indie como en su estudio AA y AAA. ¿Qué ha pasado con este juego? Que este juego tiene una versión totalmente gratuita para la Nintendo Switch 2. O sea, si tú tienes la primera versión, te puedes gradear totalmente gratis a esta versión. Pero el punto no radica ahí, sino que este juego está completamente en el cartucho. No utilizo los medios de la tarjeta de llave de juego. O sea, este juego incluye todo el contenido en el cartucho. Y que han hecho una obra de arte. Este estudio se esforzó por ofrecer lo mejor, a pesar de ser un estudio indie. Que más adelante te voy a mostrar dos ejemplos de lo que son los estudios indie que cuando se quiere se puede. De juegos que tuvieron en la Nintendo Switch 1, que tuvieron un buen aspecto visual, incluso podía poder modo de juego. Y empezamos con el Grid, que es un juego de carrera, un juego muy de carrera de vehículos, o sea, de un juego racing, que mostraba un buen aspecto visual para la primera Switch. Incluso con el hardware que tenía la consola, tú podías hacer grandes maravillas, podías ponerlo en modo rendimiento, tanto en FPS como en resolución. Luego pasamos con Brain Memory, un estudio indie hecho por una sola persona, y este juego tenía resoluciones entre 1080 en modo DOP y 720 en modo portátil. Claro, no iba fielmente ahí, pero sí siempre rascaba por esa resolución. Sin embargo, este juego mostró ser un gran port para Nintendo Switch 1, a pesar de ser un estudio indie, señores. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces los estudios, cuando tienen disposiciones, cuando quieren hacer las cosas bien, lo hacen. Y es triste que en los últimos años se ha demostrado de que los estudios indie a veces ponen más empeño y hacen las cosas mejor que estudios AAA, que estudios grandes. Claro está, hay que reconocer que hay estudios o sea, perdón, hay juegos que son grandes y obvio que son juegos que por más que el estudio se esfuerce, no van a poder hacer una obra de arte, pero hay juegos que no son muy demandantes de estudios grandes que pudieron haber encajado muy bien en Nintendo Switch y no lo hiciesen, ¿me entiendes? Juegos que no tenían buen aspecto visual, juegos que no eran la gran cosa, de grandes estudios. Y sin embargo, estos estudios pequeños, con juegos, vamos a decir, exigentes, con juegos que ocupaban mucho espacio, hicieron grandes maravillas. Entonces, ¿qué ha resaltado de este juego? Por ejemplo, aquí en esta versión se corrigen muchos detalles, lo popping, por ejemplo, el polvo, la vegetación se ve ahora mucho mejor, más fluido, que no descarta de tener esos problemas, sí, pero son ahora menos perceptibles. Ahora tú puedes jugar este juego y no vas a tener ese tiempo, o sea, esa parte, esa molestia del popping, que a veces cuando avanzaba, se cargaban las texturas y se veía el popping muy lejano, la distancia de dibujado no era la mejor, el juego lucía muy degradado, se veía borroso, a pesar que después, aún así, estas personas lanzaron un parche de actualización con un FCR que corregía algunos detalles y las mejoras se notaban. Ya hay un video que pueden buscar en YouTube, donde ven el último parche que le hubieran lanzado para Nintendo Switch, corrigió muchos problemas, pero aún así distaba de verse como las otras versiones. O sea, el juego no alcanzaba la resolución de las otras versiones, por lo que ustedes saben, por el hardware que tenían. Pero aquí en Nintendo Switch 2, como pueden ver, el juego se ve más fluido. Ahora es una experiencia mucho mejor, una experiencia más profunda. O sea, se nota se nota la gran diferencia, se nota el pasto, se ve el cielo muy limpio, o sea, se ven los anti-aging, se ve en la vegetación más fluida, como le dije. Ahora, que este juego cómo funcionaba en la primera Nintendo Switch? La primera Nintendo Switch corría este juego en modo DOP a 720p, ahí estaba bloqueado a 30 FPS. Quizás te pregunte, pero aquí también está así. Sí, pero tiene la opción de desbloquearlo y puedes jugar entre 40 y 55 FPS. Entonces, en el modo DOP, en la primera función, en el modo portátil, perdón, funcionaba a 480p y a 30 FPS. Sin embargo, aquí puedes jugar en modo DOP
de 1080 a 1400, o sea, la resolución base es 1080 escalado a 1400 con el DLSS. Y sin embargo, en modo portátil va a 700p escalado a 1080 con el DLSS. Y como le digo, puede ir de 40 a 55 FPS. Entonces, ven la gran diferencia, a pesar de que este estudio, Hello Games, se ha esforzado por llevarnos lo mejor. Entonces, lo que más me intriga y a la vez me molesta es que este juego incluye todo el contenido en el cartucho. Y no solamente eso, sino que nos dieron un parche de mejora gratuito, cosa que no hicieron la gente de Hogwarts Legacy. O sea, tienes que comprar el parche de mejora para la Nintendo Switch 2. Ni lo ha hecho Sony, ni lo han hecho muchos estudios. O sea, todavía faltan un montón de juegos que necesitan ser upgradeados, pero espero que tomen a partir de este ejemplo de No Man's Sky, que ahora ellos puedan tomar carta en el asunto y hagan lo que ha hecho este estudio, que a pesar de ser un estudio de bajos recursos, ha hecho un trabajo magnífico en la Nintendo Switch 2, haciendo así un gran juego y demostrando que cuando se quiere se puede. Por eso si tú tienes el juego, puedes adquirir al parche de mejora totalmente gratis y vas a disfrutar de este juego, porque este juego es un juego digno de disfrutar. Es un juego de ciencia ficción, de mundo abierto, donde puede completar varias misiones. Y es un juego muy divertido, señores. Entonces, ¿qué otra cosa me ha encantado de este juego? Su versatilidad, como le digo. Puede también, ahora carga más rápido, también los tiempos de carga se notan. Ahora incluyeron algunas cosas, un modo multijugador. Puede tener el modo jugador y el juego ahora, la versión va más fluida. Y como le digo, es un juego que ha tenido muchos parches, porque estamos hablando que este juego es del año 2016 y cuando salió para plataformas como PC4 y Xbox Series, o sea, Xbox One en ese entonces. Y luego fue lanzada para las otras plataformas, incluyendo la Nintendo Switch, pero como le digo, Nintendo Switch obvio nunca alcanzó la resolución de las otras plataformas, pero hicieron lo que pudieron. O sea, y luego más adelante lanzaron parche y lanzaron técnica de reescalado. Esta versión utiliza una técnica llamada Bacon, que también es un sistema de reescalado, dando más nitidez al juego, a la parte, a todos los aspectos ambientales. Y el juego ahora luce también mucho mejor. O sea, algo que no podía incluir en la primera Nintendo Switch por cuestiones de hardware. Sabe que la RAM era muy limitada y había muchos elementos y muchas cosas y muchas técnicas de reescalado que no se podían incluir en la primera Nintendo Switch porque el hardware no era lo suficientemente potente y no iba a poder correrlo. Porque la gente a veces dice, bueno, en Nintendo Switch se le podían poner filtros, sí, pero para correr ciertos filtros, sabe que los filtros tienen nivel, al igual que la iluminación. Para eso tú tienes que tener una buena RAM, por lo menos una cantidad de RAM de memoria rápida, y la memoria tiene que ser lo suficientemente eficaz para poder correr esos elementos. Por ejemplo, si se fijan, la primera Nintendo Switch utilizaba 4 gigas de RAM, pero lo que no saben muchas personas es que esos 4 gigas habían 1 giga que estaba destinado al sistema y 3 destinado a la consola. O sea, que los estudios que tenían que hacer magia con los 3 gigas restantes, entonces tenían que dedicar tanto giga para la textura, tanto giga para la distancia de dibujado, y eso es lo que pasaba. Por eso que a muchos juegos a veces no se veía lo mejor del todo y por eso que perdían mucho, porque los juegos cada vez se convierten más exigentes y ocupan más GPU que CPU. Entonces también la GPU de la Nintendo Switch no fue actualizada de manera significativa. O sea, no era que el procesador Nvidia que utilizaba la primera Nintendo Switch era muy malo, pero no era lo suficiente para correr y tener el resultado esperado de muchos estudios que querían ver en sus juegos. Y eso fue lo que pasó. Pero aquí con la Nintendo Switch 2, todo eso queda en el pasado. Ahora se pueden dedicar más RAM para la textura, para el ambiente, para la vegetación, para la iluminación. Y como vemos, el ejemplo de No Man's Sky. Que de verdad yo espero que todos los estudios sigan los alineamientos de que han hecho la gente de Hello Games, porque de verdad no tuvimos la culpa de que la consola no fuera lo suficientemente poderosa, pero tampoco tuvimos la culpa de que el estudio, sabiendo de que un juego no podía correr una consola, lo lanzase. Y que como pasó en muchos casos, con muchos estudios que hicieron lo mismo. Pero nada, señores,
Hasta el momento eso es todo. Yo espero que les haya gustado el video. Nos vemos en un próximo video. Ya ustedes saben. Yo espero vernos pronto. Bendiciones. Hasta la próxima, señores.